La retraite à 60 ans. Joven, tú que me estás viendo, ¿de qué vas a vivir cuando seas grande? ¿Vas a cobrar pensión? ¿Tienes dinero para sobrevivir? Esto que vamos a conversar creo que es muy importante para ti que nos ves, ya seas joven, ya seas de mediana edad, ya sea que tengas empleo, que estés trabajando o ya sea que estés desempleado. La pregunta es, ¿has pensado en las pensiones? ¿Qué te depara el futuro económico cuando tengas más de 30 años, de 40 años, de 50 años, de 60 años, cuando estés a la edad de pensionarte? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que quiere el sistema global contigo? Soy Roberto Lamadrid y esto es lo que siempre ha sido tuyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Estamos viendo alrededor del mundo muchas protestas de mucha gente como tú, que está preocupada ya por el futuro, y gente muy joven, muy joven. Empleados y desempleados protestan, y sobre todo, pues lo que hemos estado viendo terrible es en Francia. Desde ahí vamos a comenzar a preguntar para después entender cuál podría ser nuestro futuro, qué nos depara la élite financiera del mundo. Muchas gracias al equipo Detrás de la Razón, muchísimas gracias a ti que nos ves, que nos proteges en este espacio de libertad, que ya somos decenas de miles nuevamente y que ahí vamos, gracias a que tu denuncia, a que repartes el link, que repartes la liga, a que nos recomiendas y a que pues nos sigues buscando, porque hay gente que después de un año o 2 años, depende a qué canal estaba inscrito, suscrito, pues de pronto desaparecimos y nos dice, oye, pues te venimos buscando o los venimos buscando a Detrás de la Razón durante 2 años y no los encontramos. Imagínese usted, esta es la censura, diferente ahora del motor de búsquedas de Google y de YouTube, que no nos pone en las preferencias, pero aún así, aquí estamos. Estamos con Javier Martínez. Javier Martínez, usted lo conoce por sus cátedras de cada viernes, que nos dan muchos elementos para saber qué nos están haciendo, cómo nos están engañando, para alertarnos, prepararnos. Muchas gracias, Javier. Javier Martínez, allá en España, con todos sus estudios en finanzas, economía, en derecho internacional. Te agradecemos mucho. Y está con nosotros un jurisconsulto, un investigador, yo le digo así, un jurista que ha investigado mucho acerca del derecho, acerca de la composición social, acerca de cómo están las leyes, los intereses, los manoseos y qué le queda al ser humano y a los pueblos. El abogado Joaquín Ortega, muchísimas gracias a los dos. Javier, comienzo contigo. A ver, vamos a comenzar desde lo más grave que estamos viendo y para que nos quede claro qué es exactamente lo que protestan, qué es exactamente lo que quieren los manifestantes en Francia con sus pensiones. Exactamente qué es lo que les molesta y qué es lo ideal para ellos, por favor. Pues a grosso modo, Roberto, no solo es que el gobierno de Macron, y con las formas que lo ha hecho, que lo veremos también, pretende, y digo no solamente porque pretenda elevar la edad legal de jubilación de los 62 a los 64 años, sino que además, y lo más importante, las cotizaciones, en los años de cotización que se exige a partir de este
esta ley impuesta por Macron pasará de cotizar durante 41 años a cotizar durante 43 años. Pero digo que no solamente es eso, porque de lo que se trata y lo que se están manifestando los franceses, aparte que se han unido los estudiantes por esas formas de utilización tan autoritarias del gobierno Macron, haciendo uso del artículo 49.3 de la Constitución francesa, es que si bien Macron no ha usado desde el artículo 35 para prorrogar y pedir permiso ante el Congreso continuar la guerra en Ucrania, en cambio se ha hecho uso del 49.3 de la Constitución francesa, que ya estaba limitado desde el 2008 a que solo fuese una vez por sesión, y ha pasado 2 mociones de censura, la última por escasos, le faltaron 9 diputados para tumbar al gobierno de Macron, pero la gente protesta por sus formas autoritarias, por lo que he dicho de no solo de elevar los años de cotización, sino que además cuando se habla es que se vive más. Yo voy a explicar luego más adelante que la esperanza de vida se está acortando desde el experimento COVID y desde los experimentos que se están haciendo en Occidente, desde la Agenda Verde, desde los recortes desde el 2008, porque es una crisis no superada, y además de que se va a vivir más, y lo pongo en interrogación, lo que sí está claro es que se va a vivir peor. Y esto es lo que la gente protesta y sale, porque si se ha mantenido un sistema de pensiones como el francés, como el español durante años, es porque funcionaba. Y yo que he estado en banca, como bien conocéis, en banca francesa, además, en un Crédit Lyonnais y un BNP, ya desde los años finales de los 80, principios de los 90, nos venían con el cuento de que las pensiones en peligro y que qué pensiones, qué futuro, y por destruir el sistema público de pensiones. Por lo tanto, la gente protesta y cada vez más, por eso que decía, y termino, en ese decalaje que se está produciendo, en esa diferenciación entre los gobiernos, el palazzo, como decía Maquiavelo, y las plazas públicas, la piazza, porque cada vez los gobernantes gobiernan no solo de espaldas a la plaza, sino en contra de los intereses de la plaza. Claro, Javier, que conocemos tu trayectoria y además felicidades porque te acabas de estrenar en el Canal 22, un canal de México que tiene mucho prestigio, sobre todo en todo el continente americano, por ser pues de lo más importante en la cultura latinoamericana que se ve en Estados Unidos. Felicidades, Javier, ahí te vimos en el Canal 22 en Televisión Abierta de México, y lo que estás diciendo es pues alarmante, ¿no? Una ecuación macabra. Cada vez vamos a trabajar más de más viejitos y la esperanza de vida se acorta. Bueno, pues entonces esto alegra a muchos patrones. Ya nos explicarás más adelante, Joaquín. A ver, las protestas que estamos viendo contra Macron, las protestas que estamos viendo con incendios, con fuego, con violencia en Francia, con violencia sobre todo por parte de la policía, por las pensiones. Yo te pregunto, Joaquín, ¿cómo puede encender esto que estamos viendo la alarma para países latinoamericanos como México, como Argentina, como Colombia, como todos los latinoamericanos? ¿Cómo lo que estamos viendo en Francia nos puede encender la alerta, Joaquín? Bueno, esa ofensiva inició antes en América Latina que en Europa. En, en 2000, no recuerdo exactamente, 2014, se aprobó, no, es un poquito anterior, se aprobó la privatización del sistema pensionario. Muchos países sustituyeron el sistema de solidaridad que iba alimentando los fondos de pensiones para después pagar las jubilaciones a las personas que cumplían ciertos requisitos, y fue sustituido por un sistema de ahorro personal para el retiro en cuentas individuales, lo que aquí conocemos como las AFORES. 30 países adoptaron ese sistema y a los pocos años, ya para 2018, prácticamente más de la mitad habían abandonado ese sistema, porque este sistema colocaba parte del salario de los trabajadores en manos del sistema bancario.
Y al ocurrir este tipo de cuestiones, lo que sucedía es que los bancos utilizaban como negocio el salario de los trabajadores, el ahorro de los trabajadores, para realizar maniobras especulativas de todo tipo. En Francia ahorita lo que está pasando es que no solamente afectan el sistema pensionario general, sino que ellos tenían, y por eso hay tantos jóvenes participando, un sistema de escalamiento de edades de jubilación según el tipo de trabajo que se realizaba. Por ejemplo, en México los sobrecargos de aviación se jubilaban a los 23 años. En Francia también, según el tipo de trabajo, había edades de jubilación distintas. Y por eso ve uno participando no solamente viejos, sino gente que está ya en edad de jubilación y le van a extender el periodo de trabajo durante muchos años. Es una ofensiva global del capital mundial contra el salario. Y esta ofensiva global tiene como base el que lo hemos platicado ya en otras ocasiones. La automatización de los sistemas productivos hace que haya cada vez menor participación de fuerza de trabajo directa en la generación de nuevo valor. El capitalismo vive precisamente de que el trabajador labora una jornada completa y produce durante la jornada completa un X cantidad de dinero, de valor agregado, pero de ese valor agregado solamente recibe lo que necesita para su vida cotidiana y el resto queda en manos del patrón. Si tú sustituyes este trabajo vivo por la máquina no va a hacer otra cosa más que trasladar su propio valor al producto, sin agregar una micra de valor impago, que es lo que nutre las ganancias del capital. ¿Qué es lo que está pasando desde hace muchos años? Que este proceso de automatización obliga al capitalismo a tratar de compensar de alguna manera esta pérdida en el crecimiento de la cuota media mundial de ganancia. Y van primero por el abaratamiento del salario, después por el abaratamiento de las prestaciones salariales, y van contra todo, con todo. Lo dijo ya una vez la presidenta del Fondo Monetario Internacional: los viejos viven demasiado tiempo y nos cuestan muy caros. Le cuesta muy caro al capital porque ya no existe este sistema de previsión que se había construido, sobre todo en Europa, al amparo de un contraste con los países adheridos al sistema de la Unión Soviética, que tenían un sistema de seguridad social integral. Este sistema que le llamaron de beneficio social, este sistema asistencialista que adoptó Europa, al quebrar, al colapsar la Unión Soviética y al extenderse esto que fue llamado como la política neoliberal del mundo, pues fueron sobre lo que les quedaba para obtener la mayor ganancia posible, que eran esas prestaciones de los trabajadores. Las fueron quitando poquito a poco, fueron reduciendo los salarios, fueron introduciendo una gran cantidad de trabajo migratorio a Europa que pagan a un salario mucho menor que a los nacionales franceses, que a los nacionales alemanes. Fueron introduciendo cualquier forma de ahorro en el gasto salarial para poder mantener la cuota mundial de ganancia. Y van a seguir haciéndolo porque la cuota mundial de ganancia se va a seguir reduciendo, porque China ahorita es el motor de la automatización mundial y no pueden dejar de competir con China porque es a costa de sus propios beneficios. Es una lucha suicida, pero es una lucha suicida que está afectando gravemente a la humanidad y su posibilidad de vida, y gravemente al planeta y su posibilidad de vida en el planeta mismo. Es algo sumamente complicado, pero brevemente explicaba por qué en Francia también hay tantos jóvenes participando en estas acciones, y es que los sistemas jubilatorios eran de edades diferentes. Hay algunos que se jubilaban muy jóvenes, gente de las industrias peligrosas se jubilaba a una edad menor, y ahora están participando todos ellos, que además tienen desde muy jóvenes la idea de la jubilación como el espacio de descanso o de aprovechamiento para el pequeñísimo mundo personal que le queda al ser humano en la actualidad, y en el que puede dejar de vivir simplemente uncido a un escritorio, a una máquina o a cualquier tipo de empleo que le es ajeno. Así están las cosas, Roberto.
Joaquín, me vas a hacer llorar, y te lo digo en serio, porque si nos ponemos a pensar, lo que estás diciendo es como si un virus atacara a la humanidad, pero sería como el virus de las pensiones por el hambre del capitalismo. Y además, pues esto, ¿cómo nos preocupa en este punto que dijiste, el pequeñísimo espacio personal? A la gente está muy desesperada y apenas si llega a la casa y se duerme porque tiene que trabajar al día siguiente y no puede arreglar ni siquiera los problemas personales porque pues los trabajos cada vez son más complicados y hay más fieras dentro de los trabajos y entonces todo se complica todo. Ya me dirás, Joaquín, porque lo que estás planteando es que si le van a quitar prácticamente le van a quitar poder económico a las sociedades vía, por ejemplo, las pensiones. Hay mucha gente que vive de los pensionados, mucha gente joven que le exprime a la abuelita, al tío que está pensionado y que de ahí pues vive, y eso sin duda es un poder económico para los pueblos. Y entonces, si le quitan parte del poder económico, ¿con qué van a comprar y con qué va a sobrevivir el capitalismo? Quizás eso es lo que te referías a la vía suicida, ¿no? Javier, antes de entrar a un detalle profundo, déjame preguntarte la cuestión curiosa que muchos se han de estar preguntando y también se la voy a preguntar a Joaquín. ¿Cómo es pensionarse allá en España, donde estás tú, Javier? Independientemente de lo que me tengas que decir, ¿cuánto recibes, por ejemplo? ¿Cuántos años tienes que trabajar? Y si trabajas tantos años, ¿recibes completa tu pensión? Y si no trabajas los años que debes de trabajar, ¿a qué edad? ¿O te restan? ¿Recibes beneficios médicos? ¿Tus médicos son de calidad? ¿Te atienden bien? ¿Tienes algunos beneficios? Cuéntame todo lo que puedas contarnos de los españoles que se jubilan. Adelante. Antes de entrar en detalle a tu pregunta, quería complementar lo que decía mi contertulio, que las pensiones en realidad son salarios diferidos, son deducciones de los ingresos del trabajo para pagar unos ingresos dignos cuando las personas se jubilan. Este concepto de las pensiones ya viene incluso antes de la Revolución de Octubre en Europa. Incluso gobiernos tan conservadores como el del canciller Bismarck en Alemania, temiendo el crecimiento de la fuerza obrera que estaba teniendo en aquel entonces, en finales del siglo XIX, empezó a hacer los primeros seguros de desempleo, seguro de jubilación, lo que fue la primera piedra de un Estado social de derecho, o welfare state, que era como se denominaba en inglés. Lo curioso es que siempre ha habido reaccionarios, y por parte, evidentemente, de las grandes finanzas y del capital, a este establecimiento de apoyo al trabajo en el equilibrio trabajo y capital, porque estoy pensando, por ejemplo, en un alegato que se daba en el año 35 contra la Ley de Seguridad Social que intentó y desarrolló el presidente Franklin Delano Roosevelt, que decía un banquero, Arthur Schlesinger Jr., con el seguro de desempleo, lo decía en el año 35, con el seguro de desempleo nadie trabajará, con el seguro de vejez nadie ahorrará, y al final será la decadencia moral, la bancarrota financiera y el derrumbe de la República de los Estados Unidos. Pues bien, señor Schlesinger, los hechos desmienten todo eso, y eso que el sistema de la Ley de Seguridad Social del año 35 se ha ido descafeinando con los distintos gobiernos demócratas y conservadores, es decir, republicanos, que ha habido en Estados Unidos después de la desaparición de Franklin Delano Roosevelt. Simplemente quería comentar eso, y quería comentar también, antes de entrar, que en lo que me has preguntado, que la Unión Europea, ese costoso engendro político que tenemos en Europa, que ahí no se mira el gasto ni se recorta el gasto en tanta burocracia que es la Unión Europea, a través de su comité ejecutivo, que es la Comisión Europea, ya desde los años 80 están como Casandras funestas diciendo que va a caer el sistema público de pensiones, pero no se preocupan de los sistemas privados de pensiones que una y otra vez caen, como hace pocos días con la quiebra del Silicon Valley Bank. Los pensionistas, creo que eran suecos o noruegos, un fondo de pensiones privado, tenía invertido en el Silicon Valley Bank y en el First Republic, y han caído en más de 12.000
millones de coronas suecas sus pensiones por tenerlo en estos fondos privados manejados por banca o por fondos internacionales financieros. Lo que me preguntabas de España, pues bien, hasta el año 2023, hasta ahora, se exige 66 años y 4 meses para poderse jubilar con el 100%. El sistema español exige, además, hasta el 2023, 37 años y 9 meses de cotización. Pero con la nueva reforma que ha hecho el gobierno de socialistas, del Partido Socialista y de Unidas Podemos, se incrementa el año 2027 a 67 años y se incrementa a 38 años, en vez de 37 y 9 meses, a 38 años y 6 meses de cotización. Teniendo en cuenta que, más que hablar de reformas de pensiones, los gobiernos que se dicen progresistas o de izquierdas deberían de mirar más la estructura económico y social y no tanto mirar, porque siempre se habla de las pensiones como de que van a quebrar las pensiones públicas y, repito, no miran todas las que han quebrado, como el último caso que acabo de comentar de ese fondo privado sueco. Pero es que hay que ver las estructuras económico-sociales de cada país para hacer sistemas de pensiones y reformas integrales, no reformas parciales que no conllevan a nada. Yo ya he visto desde el gobierno de Felipe González en los años 80 para acá, reformas y reformas del sistema de pensiones que en algún momento en España hasta fue excedentario, no fue deficitario, y ahora nos encontramos con una reforma más en una estructura, y repito, de casi 11 millones de pensionistas en España, con una población activa de 20.463.000. Tocan todavía a casi 2 trabajadores en activo por un pensionista. Por lo tanto, todavía, como ha pasado en Francia, no es tanto el peligro de que exista sobre las pensiones públicas, sino los compromisos que tienen, como ha dicho Antoine Bossiot en relación a la reforma de Macron. Es un economista de la Escuela de Economía de París, que dice que no había esta necesidad porque no hay en Francia una explosión del déficit a corto plazo, y que lo que se está buscando ahora por parte de Macron es justamente cumplir con sus compromisos que tiene electorales. Hay que ver las procedencias de cada gobernante, y Macron viene de la banca privada y viene de la banca Rothschild y similares. Por lo tanto, hay que alimentar a los patronos que te han llevado hasta el poder, porque no es el momento, es inoportuno en Francia y las formas son más que autoritarias. Ya ahí vienen las preguntas más fuertes. Ahora regreso contigo, Javier. Joaquín, te preguntaba hace un rato que pues si dijiste, van con todo y contra todo, contra pensionados, contra sueldos, contra salarios. De alguna forma estabas diciendo que pues le van a quitar poder económico al pueblo, porque, por ejemplo, de un pensionado, pues a veces viven muchos jóvenes. Yo conozco gente que va y le pide a la tía, a la abuelita que está pensionada y que son jóvenes o que no tienen trabajo, y de ahí de la pensión pues le toman dinero para subsistir, y ese pago pues se regresa a la sociedad para comprar cosas, o sabrá Dios, ¿no? Entonces, si van bajando esta capacidad de económica, tanto de pensionados como de asalariados, pues entonces el capitalismo, ¿con qué se va a regenerar? O sea, va a faltar dinero o va a faltar poder económico para poder comprar cosas y que el capitalismo siga creciendo y devorando. Pero esa pregunta me la contestas cuando quieras. Te quiero preguntar lo mismo que a Javier. En México, ¿cómo se pensiona la gente? ¿Cuántos años tiene que trabajar para poder pensionarse al 100% de su sueldo? ¿O a qué edad límite ya puede, a edad física, puede ya pensionarse? El uso, por cierto, no me contestó Javier, el uso de los servicios médicos, ¿qué tan buenos los consideras? Los beneficios que tienes ya como pensionado, en realidad pues compensa todo lo que trabajaste tantos años como para estar en una vida pues tranquila, disfrutando de tus nietos o de tus hijos, o de la vida, o como sea. Por favor, Joaquín. Sí, bueno, en México ha habido una serie de reformas en el sistema pensionario muy, muy radicales. Ahorita existen 2 regímenes
un régimen de jubilaciones que está confiado al Instituto Mexicano del Seguro Social y al que están adheridos todos los trabajadores que no pertenecen al gobierno, todos los trabajadores de la empresa privada. Y hay un régimen de pensiones que está en manos del ISSSTE, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que se refiere precisamente a quienes han prestado servicios para el gobierno federal y los gobiernos de los estados de la República. En el régimen del Seguro Social todavía subsisten pensiones que datan de la ley de 1973. Tienes que tener 500 semanas de cotización, por lo menos 60 años de edad para acceder a la pensión de cesantía, o 65 para acceder a la pensión de vejez. La pensión se determina con base al sueldo promedio de las últimas 250 semanas. Eran nada más 250 semanas. Hay un régimen posterior, el régimen de 1997, los que iniciaron a cotizar ante el Seguro Social a partir del 1 de julio del 97. Ahora ya no son 500, sino 750 semanas cotizadas, y para acceder a la pensión por cesantía tener 60 a 64 y 65 para la pensión de vejez. Hay que contar además con una Afore, con un certificado de ahorro para el retiro, con el que se va formando, digamos, la pensión jubilatoria con la que se va uno a retirar. La pensión que te otorgan está determinada por lo que hayas ahorrado también a partir de que se inició el sistema de ahorro para el retiro. Y hay 3 modalidades para el pago de pensión: la renta vitalicia, donde recibes dinero por medio de una aseguradora; el retiro programado, que es el que paga la propia administradora del fondo de retiro; o la pensión mínima garantizada, que es la que paga el Estado cuando no alcanzaste el régimen de cotizaciones necesario para tener una seguridad social completa, y que oscila aproximadamente entre 5 y 6 mil pesos al mes. Si eres jubilado del ISSSTE, también hay un régimen sujeto al artículo 10º transitorio de la ley que modificó las pensiones sujetas a este régimen. Esta pensión se calcula por lo que recibiste en los últimos 4 años de jubilación. Se considera el tiempo que hayas cotizado en el ISSSTE y tu edad. Debes tener al menos 30 años de servicio, en el caso de los hombres, 28 en el caso de las mujeres. La edad mínima para retirarte depende del año en que se tramite la pensión. En 1921 es de 56 años para hombres y 54 para mujeres. Y se va incrementando un año la edad de retiro hasta alcanzar en 2028 a los 60 para hombres y 58 para mujeres. La pensión por edad y tiempo de servicio debes tener por lo menos 60 años cumplidos. El monto está determinado por el tiempo de servicio que tengas. Con 15 años de servicio puedes acceder al 50% del sueldo base. A los 20 años, 65.5%, y a los 29, el 95%, pero hay que trabajar 29 años. Oye, pero 6 mil pesos para los que no están en México, pues son como $300, con eso no sobrevives. No, y esa es la pensión mínima garantizada. No. Es lo que paga el gobierno a aquellos que no alcanzaron ningún otro tipo de pensión. Es lo que queda a la gente que no logró tener la cantidad de mensualidades cotizadas o que no alcanzó la edad necesaria para poder tener una jubilación completa. Y sí, no le alcanza a nadie para nada. El gobierno alega que con el complemento al que llaman ayuda para adultos mayores, que equivale a 4,800 pesos bimestrales, compensan este fondo mínimo o pensión mínima de jubilación, y que con eso es suficiente porque ya le pueden suministrar, digamos, yo le llamo un estado de coma a la pobreza. O sea, $100 al mes de extras, pues tampoco viene con eso. Así es. Oye, Joaquín, el ISSSTE es el Instituto del Seguro Social para los trabajadores, los burócratas, el ¿no? Estado.
Exactamente, sí, para que los que nos están viendo en Colombia, pues. Pero hay la modalidad aquí en México, a diferencia de otros, a diferencia, por ejemplo, de España, es un afore en la actualidad, no antes, sino para el que entra a trabajar ahora. Prácticamente él está ahorrando su dinero, ¿no? Y se lo está ahorrando además al banco, a un banco que, como dice Javier, puede ser el Swiss Bank o puede ser el Silicon Valley, que de pronto quiebra y se desaparece tu dinero y se arma un relajo tremendo. Ahorita están desaparecidas más o menos 19 millones de afores, pero aquí los datos relacionados con esto de las afores son terribles. Como se trata de fondos privados, de fondos que se manejan como los fondos privados, cotizan en el mercado. Es decir, ya no es la parte del salario que es intocable como derecho del trabajador. Es un robo de esa parte del salario del trabajador para colocarlo en manos privadas y hacer negocios privados. Y como todo fondo privado tiene aumentos o disminuciones de valor, estos fondos han tenido minusvalías para los trabajadores en 2022 por 215,000 millones de pesos. Minusvalías. De modo que, sujetos al mercado, pues los trabajadores pueden jubilarse o no, pueden tener o no una pensión suficiente, porque no depende del salario que debe garantizar la población como parte del adelanto que ya le cobró al trabajador de parte de su salario, sino que lo sujetan a los negocios bancarios para que los bancos ganen. Ya ves que en el último bimestre los bancos mexicanos tuvieron ganancias históricas, las que nunca habían tenido en toda la vida de los bancos en este país. Que la mayoría de los bancos aquí son extranjeros, 2 de los mayores son españoles, y por ejemplo, BBVA tiene utilidades en México, pues que prácticamente duplican el resto de las utilidades de los otros países del mundo. México tiene un régimen financiero, un régimen legal del sector financiero, que es absolutamente a favor de los bancos, y es absolutamente enemigo del país en su conjunto. Es verdaderamente atroz lo que pasa en este país con las ganancias que los bancos tienen, y en el caso de las afores, es un robo abierto al patrimonio de los trabajadores y un robo abierto a su futuro. Los compañeros que ya se jubilan solamente con afores no van a poder vivir de esa pensión. Eso tiene que cambiar de alguna manera. Tiene que abolirse el sistema privado de pensiones, tiene que restituirse el sistema de solidaridad social que garantiza la permanencia de un ingreso decoroso para quienes ya aportaron parte de su salario, y si el gobierno no tiene con qué, va a tener que conseguir. Un gobierno como el de México no puede vivir con solo el 16% del Producto Interno Bruto como ingreso impositivo, cuando Estados Unidos vive con un 24%, simplemente nada más esa diferencia hay. México tiene el último lugar de la OCDE en captación impositiva. Y es imposible que un Estado que se propone ser asistencialista pueda soportar los regímenes, por ejemplo, como el de seguridad social, con esa tasa impositiva que les cobra a los más ricos, que es absolutamente ridícula. Pues nos encantaría tener gente también de Colombia, de Argentina, pero más o menos lo que describes, Joaquín, pues es más, y lo que describe Javier, pues es más o menos lo que pasa en todos nuestros países hermanos. Y Joaquín, pues lo que describes es macabro, porque no es tanto como España. Mira, Javier, tú que te quejabas de las pensiones allá, sino que las pensiones actuales para los trabajadores que ya se están, que están trabajando y que están cotizando en las afores, no en la pensión anterior, en la conservadora, en la antigua, pues cotizan en la bolsa sus pobres pensiones y nuestro pobre dinero, oye, bajó o subió el valor. Esto es macabro, Joaquín. Javier, vamos con la pregunta pues ya de las últimas, pero esta es una, creo que muy fuerte y creo que muy preocupante. Bueno, si quieres decirme lo que me quieres decir, porque lo que te quiero preguntar es algo que nos preocupa mucho. Adelante, Javier.
Es también complementar lo que estaba diciendo Joaquín, porque el modelo español de pensiones públicas ha funcionado y ha sido excedentario, no deficitario, durante muchos años. Es un modelo mixto que combina el nivel contributivo con el asistencial universal. Es un sistema que además se define de reparto, porque las contribuciones totales que se recaudan anualmente han de distribuirse entre todos los beneficiarios, de forma que el total de los ingresos a financiar los gastos totales del mismo ejercicio. Es intergeneracional, la generación en activo sufraga a la generación pasiva, es no lucrativo, es decir, porque se prohíbe por la ley que puedan actuar obteniendo o buscando lucro mercantil con el dinero de los trabajadores, y tiene dos bases de cotización, uno para contingencias comunes, que se llama así, que es jubilación, incapacidad laboral, viudedad, orfandad, invalidez, y lo que se llama favor de familias, y las contingencias profesionales, que es el desempleo, el fondo de garantía salarial, formación profesional, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es un régimen general al 80%, y luego hay regímenes especiales para determinados colectivos, como pueden ser autónomos, agrarios, trabajadores del mar, trabajadores del carbón, trabajadoras del hogar. Por lo tanto, es un sistema público que ha funcionado y que tiene que luchar para que siga funcionando. El tema está que por qué los gastos de pensiones no se miran también, no solo en base a sacarlo de los presupuestos generales del Estado y hacerlo solo en base a cotizaciones. ¿Por qué no se hace en base a los propios gastos de los presupuestos generales del Estado y en base a impuestos? Porque, como ya he dicho antes, las pensiones son en realidad salarios diferidos, que se van deduciendo como si fuera impuestos de lo que va trabajando el trabajador y de lo que aporta la empresa. Por lo tanto, si no se tiene ningún problema en hacer partidas para incrementar el gasto en armamento más de 2% del PIB a través de impuestos, que se hagan sistemas públicos de pensiones y que no estén sujetos solamente a las cotizaciones, porque el tema español, como está pasando en muchos países de Europa, es que hay y de todo Occidente yo diría, es que hay una población inactiva, y es población inactiva, y pongo solo dos datos y termino. Si la población entre 16 y 64 años en España, es decir, población que podría ser activa, está en torno a 30.556.000 personas, y los pensionistas son 11 millones, la tasa de actividad está en torno a un 75%, pero hay un subempleo, por una parte, de trabajos precarios, de infrautilizados, infraempleados, contratos que se llaman indefinidos, aunque son contratos por horas, y son contratos que no se concatenan todas las semanas, y luego una cifra de desempleados que siempre se maquilla. Los desempleados en España en el 2013 eran de 6 millones, más de 6 millones. En el 2022 bajó a 3 millones, pero es falso, porque según el último informe del Instituto de Control de Cuentas, el AIREF, hay que sumar 2 millones más a estos 3 millones. ¿Por qué digo hay que sumarles? Pues todos los que están no con contratos indefinidos o contratos de 8 horas, sino con contratos de 2 horas, de 4 horas, eso por una parte, que los llaman fijos discontinuos, para mí son contratos temporales maquillados. Y luego todas las personas que a partir de cierta edad se dice, no, hay que trabajar más años, pero si se está discriminando por edad a partir de los 50 años, personas que les echan de sus trabajos, incluso cumpliendo con sus trabajos, porque son más caros que contratar a jóvenes más baratos, y por lo tanto, entre los desempleados, que dicen oficiales 3 millones, más los infraempleados, más todos los que están en trabajo negro, más todos los que personas inactivas. En España estamos 71 personas inactivas por cada 100 personas ocupadas. Con esa estructura económica, lo que hay que atacar es las bases de distribución de la riqueza, y eso se hace en base a presupuestos generales del Estado, y no simplemente decir, es que peligra porque la población envejece. Bueno, pues la población, con el experimento COVID, a donde más se ha eliminado población es a la población
a partir de los que están cobrando pensiones, es decir, a partir de los 65, 67, 68 años. Son los que han ido cayendo uno tras uno, y por eso la esperanza de vida, que la tenía por aquí, la esperanza de vida en España, que estaba en torno a los 83 años, con el COVID como acelerador de muertes de la tercera edad, esto está bajando. Por lo tanto, eso de que la esperanza de vida ha aumentado, en Occidente está decayendo hasta tal punto que la caída de la esperanza de vida en Reino Unido ha obligado a retrasar hasta el año 2026 la elevación de la edad de jubilación, que la quieren pasar de los 67 años a los 68. Por lo tanto, es una falacia lo de la esperanza de vida. En cuanto a las tendencias demográficas, de que cada vez hay menos, en España hay 3 personas en edad de trabajar por cada pensionista, pero dicen para el 2050 solo habrá 1,7 personas trabajando para un pensionista, es falso. Hay que ver los flujos de inmigración. Hay que ver que estos flujos de inmigración tengan contratos iguales que los españoles, no subempleados o contratos en negro o contratos precarios, que coticen y que contribuyan a la riqueza del país y tengan los mismos derechos y obligaciones que los españoles, porque para eso están contribuyendo a la riqueza del país. Y luego terminaría diciendo, para cuando hay déficit de las pensiones, es un coste para el erario público, pero no es un coste para el erario público el rescate a los bancos, el mayor gasto en armamento, los subsidios para las corporaciones privadas, el otro experimento, que es la Agenda 2030 de no a los combustibles fósiles y endeudarse con combustibles que no son 100% pueden cubrir lo que son todavía los combustibles fósiles. Y, por supuesto, las rebajas de impuestos a los que más ganan, la desaparición de impuestos a la riqueza o al patrimonio y la poca tasa impositiva, que no solamente en México, en que en todos los gobiernos en Europa, desde las tendencias neoliberales en economía de finales de los años 80, incluso gobiernos llamados que más que socialistas son socialdemócratas y que a lo sumo llegarían los socialliberales, han ido rebajando la tributación del capital y manteniendo la tributación y los del trabajo, salvo para las rentas más altas, que lo han ido reduciendo. Bien, ya tocaste una parte de la pregunta. Déjame preguntarle a Joaquín, y la pregunta también será para ti, Javier. Esta pregunta, y ustedes me dirán, Joaquín o Javier, si es de alerta, si estamos entrando a terrenos peligrosos o no hay peligro. Me preocupa mucho, Joaquín, que también va a ser para ti la pregunta, Javier. Me preocupa mucho, Joaquín, ver a los jóvenes entre 17 años y 35 años. 17 años que están todavía estudiando, que tienen ilusión por acabar su carrera y entrar a trabajar. 21 años que ya empiezan como a trabajar. A los 25 años a lo mejor ya tienen un empleo y están trabajando, si no en lo que les gusta, más o menos en lo que se prepararon, y si no en lo que pues pudieron, pero ahí están. Los de 35 años pues están trabajando, ya tienen ciertos años de antigüedad, y estoy hablando de jóvenes españoles o jóvenes mexicanos o jóvenes argentinos o jóvenes colombianos o jóvenes venezolanos, paraguayos, todos los jóvenes. La pregunta grande, Joaquín, es con el paso del tiempo, cuando todos estos jóvenes con mucha ilusión que están queriendo comenzar a trabajar o que ya llevan un año de antigüedad en sus trabajos o 2, quieran jubilarse, es decir, dentro de pues un buen rato, unos 40 años, 50 años de trabajo que empiezan ahora o están estudiando. Pregunta 1, Joaquín, ¿alcanzará el dinero para pagarle su pensión? Pregunta 2, ¿alcanzará el dinero debido a que cada vez hay más? Primero, este es el dinero como masa, o sea, ¿alcanzará el dinero para pagar? Segundo, ¿alcanzará el dinero porque ahora va a haber o habrá en ese futuro pues más gente pensionada y no sé cuánta gente joven trabajando para sostener la economía, entre ellos la gente pensionada? Y 3, ¿alcanzará
las pensiones para esos jóvenes que hoy comienzan cuando el chat GPT o GPT está dejando con los ojos cuadrados al mundo con una inteligencia artificial que hace tesis, que hace libros, que te atiende por teléfono, que ya hay presentadores virtuales de noticias, que hay y que se empieza a extender la inteligencia artificial en todos los campos, desplazando al ser humano. ¿Habrá dinero para pagar las pensiones de los que hoy empiezan? Habrá ya no solo dinero, habrá empleo para los que hoy quieren empezar a trabajar. ¿Cuál es el futuro? ¿Es siniestro o no hay nada de qué preocuparse, Joaquín, por favor? Mira, la posibilidad de crear riqueza aumenta cada día y aumenta en proporciones geométricas insospechadas. La posibilidad de producir alimentos, de producir satisfactores, de descubrir cada vez mejores medicamentos, de establecer mejores dietas, mejores regímenes de vida, de ejercicio, de educación, de cultura, crecen con los días. ¿Así? ¿Dónde están? Lo que pasa es que se centraliza esa riqueza en cada vez más pocas manos y se centralizan las decisiones sobre qué es lo que va a hacerse con esa posibilidad de riqueza en cada vez más pocas manos. No es la humanidad el problema es el sistema económico y político que rige a la humanidad. Un sistema que está destinado a la ganancia de unos cuantos en sacrificio de la vida de todos los demás. ¿Por qué no alcanza el dinero? Pues porque está en pocas manos, porque quienes deciden qué hacer con él no pueden hacer con él absolutamente nada sin sacrificar su propia utilidad, sus propias ganancias. El dinero no es más que un equivalente universal del valor de todas las mercancías. Es una representación de valor. En realidad, la capacidad productiva humana es la que va a regir la riqueza de la humanidad en su conjunto, y esta capacidad de productividad humana crece, como le digo, con los días. La gente piensa en general en el dinero, en las mercancías, en los productos, de una manera fetichista. Ya lo he platicado, lo dijimos alguna vez, precisamente hablando de la presentadora de Radio Fórmula. Se fetichiza la mercancía porque se coloca en un objeto, en una cosa, lo que pertenece al ser humano, lo que es creación del ser humano, lo que es parte de la vida del ser humano, que ha quedado ahí, en esa mercancía. Ahora la inteligencia artificial es el sumo del fetichismo de la mercancía, porque ahora se piensa que es la inteligencia artificial la que rige al mundo y no el ser humano que es capaz de crear esa inteligencia. El fetichismo es producto de la enajenación del trabajo cotidiano de todos los que viven de un sueldo, de un trabajo asalariado. Porque tú no estás trabajando para ti, estás trabajando para un extraño, para el dueño del capital, que ya no es una persona que está en la oficina de la fábrica, sino quién sabe cuántos desgraciados sean los que están cortando cupones en algún banco, y esos son los propietarios del capital, que no están funcionando ni siquiera para su gusto, digamos, individual, sino que están funcionando para la ganancia de cada uno de ellos en competencia de unos contra otros. Cuando decía Lenin, el penúltimo burgués te va a vender la cuerda con la que ahorques al último, con tal de vender algo, tenía razón. Así funciona el sistema capitalista mundial. No nos preocupe la inteligencia artificial, eso nos va a ahorrar muchísimo trabajo, eso va a ahorrar muchas penalidades, eso puede contribuir a la salvación ecológica del planeta. Preocúpenos el sistema económico y político que es dueño de esa inteligencia artificial. Y eso es lo que la humanidad tiene que revertir con base en una gigantesca organización social. Pero Joaquín, pero dices que la fuerza productiva es la que mueve al mundo, la fuerza productiva del ser humano, pero si todos estamos sentados viendo cómo los robots y la inteligencia artificial son la fuerza productiva, pues entonces, ¿qué? No, precisamente a eso me refiero. Los robots
son productos del trabajo humano, no al revés. Es precisamente en eso consiste convertir en fetiche a la mercancía. Es rendirle un culto, digamos, de inferioridad individual de cada ser humano frente a la mercancía que el propio ser humano ha creado. Yo ya me imagino cómo sería posible crear cualquier tipo de partícula de inteligencia artificial sin el concurso de miles de trabajadores en todo el planeta. No es posible. No, ahora no, Joaquín, pero a lo mejor dentro de 20 años, si hoy, por ejemplo, vas a una fábrica, a un centro concentrador de Amazon, donde se concentran todas las mercancías para repartir, pues se asombra uno porque llegas y no hay gente. Allá hay hubs, hay centros donde no hay gente, son unas máquinas que van encajando, empaquetando las cajas, pum, ponen la mercancía, sale otra, va para allá, va para acá. Entonces llega un obrero o llega una persona, oiga, quiero pedir trabajo, pues es que no hay, porque mire, la máquina lo está haciendo. A eso me refiero. Y entonces ese que estudió ingeniería, pues cada vez tiene menos oportunidad de trabajar, Joaquín. Sí, mientras esté en pocas manos, toda la riqueza social, sí. De lo que se trata es que la riqueza social esté en las manos mayoritarias, que la riqueza social sea de la humanidad, que no sustraiga nadie ni un ápice de esa riqueza para sí mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, porque además no queda otra salida, no hay alternativa, no la hay. ¿Y se van a dejar los poderosos? Que el pueblo tenga el control, ¿se van a dejar los poderosos, Joaquín? Se ve difícil eso. No, pero estamos viendo en movilizaciones como la que no cesa en Francia, en movilizaciones como la que no ha cesado en Israel, movilizaciones como la que no cesa en Perú, cada vez un barrunto mayor de asunción de la responsabilidad humana por la humanidad misma. Y a eso tenemos que enfocar nuestra mirada, no tanto al muro de las lamentaciones, sino a construir una sociedad distinta, a partir de esa conciencia que está creciendo en toda la humanidad, en el sentido de que ya no es posible sostener un sistema como el que actualmente estamos padeciendo. Ese es un trabajo revolucionario, hermano, y es un trabajo que tiene que hacerse. Tremendo lo que describes, y ojalá esa fuerza nos las contagies a todos, Joaquín. Javier, la pregunta, para los que están trabajando ahora, para los hijos o nietos que tengas que empiecen a querer estudiar porque sueñan con trabajar, ser ingeniero, abogado, escritor. De hecho ya hay un estudio científico sobre la inteligencia artificial, que los abogados la tendrán en el futuro difícil porque la inteligencia artificial ocupará sus trabajos. ¿Alcanzará el dinero? ¿Alcanzará el empleo? ¿Alcanzará cuando vemos que hay ChatGPT y una inteligencia artificial en la manufactura y en las fábricas? ¿Alcanzará el dinero y la opción de jubilarse cuando vemos que los demógrafos están también alertados en la propia ONU, donde la pirámide ya lo estabas tocando, donde la pirámide del envejecimiento está creciendo y la de los jóvenes pues se está reduciendo? ¿Alcanzará el dinero cuando el dinero ha sido mal distribuido? Y ya no hablemos de la fuerza laboral de jóvenes y viejos, sino que pues quiebran bancos, y entonces ¿de dónde les sacan el dinero los gobiernos para poder pagar? ¿Cómo lo ves con estas tres variantes, Javier? Voy a empezar con un bombardeo de ideas y respuestas. Es decir, en España, un informe que acaba de llegarme, lo estaba viendo por el teléfono, demuestra que la tasa de ahorro está bajando en España. Cuando se habla de que se destinen los trabajadores, aparte de las pensiones públicas, a fondos privados de pensiones, con lo que ya he dicho de los peligros de los fondos privados de pensiones, si la tasa de ahorro en España es del 7,2% de la renta disponible, solo del 7,2%, ¿de dónde va a haber dinero para estos fondos de pensiones? Si vemos cada vez en España y en todo Occidente grandes masas de parados que no encuentran incorporación al mundo del trabajo. Luego, los desplazados de su trabajo a partir de los 50 años, con la discriminación de edad, a los que se les dice, sí, pero os tenéis que jubilar a los 67, a los 68, a los 69, a los 70 años. ¿Pero con qué trabajo si nos discriminan desde los 50?
independiente de las capacitaciones profesionales y de la experiencia. Si luego a los jóvenes se les da trabajos precarios y con salarios bajos, y se da el fenómeno que no se daba desde hacía años, durante los 30 gloriosos años que se llamaban del Estado Social de Derecho, eso ha desaparecido, y lo que se tiene y se ha ido construyendo desde los años 80 con las prácticas económicas neoliberales han sido cada vez salarios más bajos, salarios que no cubren a llegar a final de mes, y todo con incrementos de productividad. Es decir, es un tema de distribución de la riqueza, lo decía el compañero. El capital respondería como don Vito Corleone: no es nada personal, amigos, son solo negocios. Claro, son solo los negocios del capital. Cuando han visto reducido durante esos 30 gloriosos años de Estado Social de Derecho, han visto reducido el capital en lo que era la industria tradicional, y por eso vinieron luego en los 90 las deslocalizaciones, las externalizaciones, la globalización, y el capital se ha concentrado en crear capital a través de, entre comillas, digo, lo de la nada, a través de la financiarización de lógicamente ahora cualquier nicho de acumulación de ahorro público es los buitres del capital van directamente a por ello, ya se llame externalización y privatización de la sanidad, y te respondo a lo que me estabas diciendo, ya se llame la degradación o la privatización de la educación pública, ya se llame la eliminación y la privatización de la banca pública, ya se llame la eliminación y la privatización de las empresas estratégicas públicas, ya se llame todo lo que significa, y ahora evidentemente las pensiones públicas, todo donde vean ellos acumulación de ahorro público, es visto ahora como los grandes fondos privados de capital con la financiarización buscan, cuan vampiros, absorber todas esas bolsas de capital público, y dicen que están en peligro las pensiones públicas, que están en peligro la sanidad pública, que está en peligro la educación pública, que está en peligro o ya desaparecidas las cajas de ahorro y las que quedan de cooperativas de ahorro, la banca pública. Por lo tanto, el capital, respondo con lo que dijo antes, no es nada personal, son solo negocios, porque la concentración del capital cada vez, y con la inteligencia artificial cada vez más. Yo recuerdo, no sé ahora mismo exactamente la frase de Keynes, y que era un lord inglés, para nada que se le pueda acusar de revolucionario. Él mismo, la teoría keynesiana en los años 50 y 60 permitió ese Estado social de derecho, pero lo permitió porque había en el otro lado de países existía algo que se llamaba Unión Soviética, y existía el miedo y el peligro de la Unión Soviética. A partir del año 91, caído el muro y caída la Unión Soviética, el capital quiere volver ahora, bajo la fórmula de capital financiero, a una fórmula de acumulación de capital, que es lo que dicen muchos tratadistas como Harvey, que es acumulación por desposesión. Es no solamente no voy a dar, sino que voy a quitar todo lo que se ha desarrollado como acumulación de ahorro público para transformarlo en ahorro privado. Entonces, desde esa perspectiva, si el ser humano que ha luchado por sus derechos desde el siglo XVIII, XIX y XX se queda impávido y ve que lo que produce un país no es de todo el país para que se pueda distribuir, pues evidentemente seremos eliminados como mosquitos con un matamosquitos. Para evitar todo eso, ahí vemos, mira, me estáis poniendo gráficos que los había pasado para esta intervención, pero bueno, no da tiempo ahora ya. Simplemente ver que lo que es la apropiación de los grandes fondos privados de capital, de los grandes nichos de ahorro público, es un hecho en Europa y en todo el mundo. Tremendo. Oye, y yo recuerdo hace 20 años la sanidad, la seguridad social, es decir, ir al médico en España, pues era impecable, ¿no? O sea, te atendían, pero sí ha cambiado o ha mejorado de hace 20 años para el día de hoy, Javier, en España, por ejemplo. No, está degradándose y se está infradotando, y repito, porque se busca intencionadamente, y repito lo que he dicho antes, donde hay nichos de ahorro público, como puede ser la sanidad pública, nichos de ahorro público donde está la educación pública,
lo que se intenta es degradarlo para luego, ipso facto, quien pueda, que tenga rentas medias altas, pueda irse a sanidad privada y se vaya abandonando el sistema sanitario público como se quiere que se abandone el sistema de pensiones públicas. Es decir, es un trasvase de desposeer los fondos de ahorro público para que las empresas privadas, de fondos privados de capital, que algunas son más fuertes que los PIBs de los estados, porque lo curioso de todo esto es que cuando se estaba viendo, por ejemplo, la crisis de la banca suiza, del Credit Suisse, que ha terminado en un proceso de absorción por Union de Banque Suisse, por UBS, es que los activos de estos dos bancos es varias veces mayor que los activos del PIB propios de Suiza. Esto es porque la economía financiarizada o la economía financiera maneja unas cifras que están por encima de la producción de la economía real, y cuando se abandona lo básico se termina construyendo castillos en el aire a favor de los grandes fondos especulativos de capital. Javier, regreso contigo para tu cereza del pastel. Joaquín, pues tu conclusión es la guerra declarada, entonces prácticamente no hay de otra, ya no hay alternativa. ¿Qué conclusión tienes o qué le recomiendas, Joaquín, a estos jóvenes 17, 18, 19 años que tienen toda la sed de trabajar, de tener un empleo, de soñar con tener una casita, un cochecito, porque le van a dar duro al empleo? Y pues sí, pero tus recomendaciones y conclusiones, Joaquín. Hay que organizarse por objetivos públicos que puedan unir a gran parte de la población detrás de esos objetivos. Hay que organizarse para realizar cualquier tipo de acciones o de huelgas que sean necesarias, porque no va a ser posible ningún arreglo ya intermedio. El capital mundial ya no va a retroceder en su asalto exactamente a los fondos públicos y a ningún tipo de concepción del Estado como un espacio público. Aquí en México hablábamos de este pleito del INE, pues porque privatizaron las funciones del Estado, privatizaron hasta la violencia que correspondía originalmente como monopolio al Estado. Y van a seguir haciendo lo mismo. Y van a seguir haciendo lo mismo porque es la fórmula idónea para seguir concentrando la mayor parte de la riqueza del mundo en cada vez más pocas manos. A la población mundial no le queda más remedio, a los trabajadores del mundo no les queda más remedio que organizarse para luchar por objetivos públicos, para empezar a pensar como propio gobierno y presionar en todas las formas posibles para obtener esos objetivos públicos que cada vez van a ser más de corte internacional por la forma en la que está interactuando el planeta en todos los sentidos. Y la humanidad tiene que pensar en una forma diferente de hacer las cosas. En un programa anterior hablamos de la técnica del capital, de la palabra misma capital, que implica la concentración de poder social bajo una sola cabeza. Tú hablabas de la inteligencia artificial como ese monstruo que puede consumirlo todo, precisamente por esa característica técnica del capital. Pues los jóvenes también tienen que pensar en que tiene que cambiarse esa técnica concentradora, en que tiene que eliminarse toda forma de quehacer tecnológico que desemboque en ese dominio y en esa concentración de riqueza y de poder. Pero los jóvenes tienen una tarea muy grande enfrente y afortunadamente están creciendo los medios para llevar a cabo esa tarea. Era impensable la forma como ahora se comunican de rápido los jóvenes para organizar movilizaciones en un santiamén a través de los medios. Es increíble cómo esas organizaciones responden a los mensajes con una mayor prontitud y con una mayor exactitud. Y yo tengo fe, estoy convencido pues de que la humanidad tiene los medios suficientes como para poder ir dando esos pasos. Pero hay que empezar a darlos y como te decía, es un trabajo revolucionario.
Qué maravilloso es, ¿no, Joaquín? Cuando en antaño se dejaban notitas, panfletos pegados en el baño, en los sanitarios, en los servicios de la empresa o de la fábrica, ¿no? Para ir hacia huelga o reunirse en secreto. Ahora te mandas un WhatsApp y si no es la inteligencia que te espía, bueno, pues tuviste suerte y podrás reunirte en asamblea. Hay que aprovechar esos deslices del gran sistema, esos huecos, esos agujeros, hay que aprovecharlos. Javier, tu cereza del pastel, ¿qué le recomiendas, por ejemplo, a nivel personal, a tu nieto que viene creciendo, que ya viene cabalgando? Se le ve difícil y se pone el futuro negro, y así como a tu nieto, pues a muchos jóvenes, ya no tan niños, sino que están deseando tener algo en la vida, un bienestar, por lo menos disfrutar la vida y tener esperanza y futuro, poder hacer un viaje, pero quieren trabajar. Tus recomendaciones ante este monstruo. Los derechos en sus distintas categorías, y yo los igualo todos, en sus distintas categorías quiero decir los derechos civiles y políticos, los derechos económicos y sociales, los derechos culturales y de medio ambiente. Los derechos es algo que se ha luchado de generaciones en generaciones. Estoy pensando desde 1789, que estalló la primera Revolución Francesa, hasta aquí. Y le diría a cualquier joven, empezando por mi nieto y mi nieta, que un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Y esto lo decía alguien tan poco sospechoso de comunismo, socialismo, marxismo, revolucionario, anarquismo, como un exfiscal general de los Estados Unidos. Repito, exfiscal general de los Estados Unidos, Ramsey Clark. Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Pues mi agradecimiento y un aplauso a ti, Javier, a Joaquín, de verdad, sin ser barroco ni ser cursi, pues te agradecemos. Seguramente muchísimos jóvenes que vean esto se los van a agradecer mucho, y que sus palabras trasciendan para la posteridad en este derecho a pensar y actuar. Gracias, Javier, gracias, Joaquín, un abrazo a los dos. Por cierto, Joaquín me preguntaba Javier, que si tú, me preguntaba Javier, Joaquín, que si tú tienes familia de abogados en Murcia. No, mis antepasados españoles seguramente llegaron aquí en el siglo XVII. Muy bien. Genial. Pues bueno, es un placer, y siempre Javier, también cuando nos reunimos con Joaquín, pues te extiendo, soy vehículo de las felicitaciones de los programas que haces por parte de Joaquín, que nos dice, Javier se avienta unos programazos. Estar con Javier es clave en el pensamiento crítico actual, y lo digo así sin ninguna duda, Gracias, Joaquín, yo te agradezco mucho. Sabes que, Joaquín, te admiramos y te respetamos muchísimo, y Javier también. Un abrazo gigante, fraterno. Nos vemos, hermanos, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.